Hola, en un nuevo programa de Cátedra al Aire. Esperamos que nos estés acompañando. Nos podés seguir tanto en las redes sociales como en el canal. Es un orgullo para nosotros seguir sosteniendo con vos un programa semanal con invitados de todos los sectores. Hoy un programa muy especial. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué nos espera hoy? Bueno, hoy tenemos creo que una persona muy ligada a la investigación, el doctor Santiago Leiras, que viene de Buenos Aires y nos va a dar una conferencia importantísima después en la universidad. Y bueno, de más está decir lo interesante, porque se dedica especialmente a la investigación en el área latinoamericana, ¿no? Y en una situación de contexto que a nivel mundial y a nivel Latinoamérica está bastante inestable por las circunstancias que se están viviendo, así que creo que va a ser muy interesante escuchar todos los conceptos que él nos puede dar sobre estas cuestiones. Es importante destacar que este investigador trabaja un tema que cada vez es más familiar a nosotros y antiguamente era extraño: los estados fallidos. Es decir, esos estados que cada vez tienen más problemas y que ya no logran sostener la normalidad de sus funciones, de su vida cotidiana, de la fuerza pública, el orden de una sociedad. Eso es muy interesante porque algunos sectores, por ejemplo, me parece el caso de Santa Cruz, está mostrando la crisis que está viviendo esa provincia hermana, una situación muy interesante para ser analizada. Es decir, decenas de piquetes en la semana, decenas de días de paros de distintos gremios, renuncias, cortes de agua, de luz en forma rotativa. Esa crisis que viene arrastrando ese Estado provincial es a lo que se dedica Santiago Leiras en sus libros para toda América Latina. Además, interesante porque fíjate que siempre que hablábamos de estados fallidos, en general se hablaba uno enfocaba en otro continente, en otros lugares, pero parecería ser que la ola se está trasladando un poco acá a América Latina, ¿no? Bueno, además Santiago Leiras creo que es doctor por la Universidad de Madrid. De Madrid, ¿no? De Ortega y Gasset de Madrid. Tiene varios trabajos publicados, incluso libros. O sea, es una persona de muy buen nivel intelectual, así que nos va a poder ilustrar sobre estos conceptos. Y le vamos a preguntar de algo que se está discutiendo mucho en el mundillo de los académicos, que es lo que llamamos golpes de Estado blandos. Es decir, ya no tanques y militares entrando a las casas de gobierno, sino la renuncia y el abandono de presidentes latinoamericanos por otras vías de crisis, por el juicio político, por la renuncia, por casos de corrupción. Parecería ser que la palabra, que digamos, siempre tuvo valor, parece que ahora más en mayúscula tiene más valor, especialmente cuando esa palabra está como difundida, llámese por medios de comunicación, por campañas publicitarias, por las redes sociales, empieza a tener un efecto mucho más fuerte que lo que quizás tuvo históricamente, ¿no? Por eso esta figura del golpe blando, ¿no? Por supuesto, y además porque, Horacio, no olvidemos, y la audiencia no olvide, que el país más importante de América Latina, de un modo impensable, está viviendo una crisis institucional de este tipo, que es el caso de Brasil, con una presidenta en la Casa de Gobierno juzgada, no desplazada, una crisis política que se estira, digamos. Es todo interesante para ver un poco hacia dónde van estos fenómenos, ¿no? Sí, por ¿Lo vemos? Lo vamos a ver, sí. Allá vamos, gracias. Buenas tardes a todos los televidentes, buenas tardes Gabriela, buenas tardes Santiago. Buenas tardes. Tenemos hoy, bueno, ya les comentaron José María y Horacio, un invitado de lujo. Es un placer estar con el doctor Leiras y bueno, lo vamos a pasear un poco por América Latina, por su relación con Argentina, cómo se ve Argentina dentro de América Latina. Empezamos a cortar el fuego ya de entrada. ¿Cómo no? Hay una pregunta en general, después por ahí podríamos ir un poco más a lo particular. Nosotros en la teoría política generalmente analizamos las olas de democratización que han ocurrido a lo largo de América Latina.
pareciera que el continente en general se mueve como a un mismo compás ideológico, es decir, salimos juntos de las dictaduras, pasamos juntos por procesos de transiciones democráticas, juntos, más o menos en las mismas décadas, iniciamos el camino del neoliberalismo, dejamos ese camino, avanzamos en procesos populares, que algunos devinieron en populistas. Ahora pareciera que con el movimiento en Brasil y en Argentina, pareciera que América Latina tiende hacia una centro-derecha. ¿Cómo se explican estos fenómenos? ¿Hay una lógica para que esto suceda así en forma conjunta a lo largo de todos los países de América Latina? Yo creo que la explicación está, me parece, en que se trata fundamentalmente de climas de época, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cada uno de esos climas de época diferentes se da en función de una serie de factores internos y factores de carácter internacional, ¿no? Por ejemplo, vos mencionabas recién el tema de las transiciones. Bueno, un elemento central para entender los procesos de cambio político en la región tiene que ver, entre otras cosas, con el propio papel y el rol que empieza a jugar Estados Unidos a partir de la segunda parte de los años 70, ¿no? El cambio que se da en el rol de los Estados Unidos, en buena medida auspiciando procesos de democratización, bueno, pasa a ser un elemento central a la hora de entender por qué se desarrolla esa dinámica hacia la democratización política, digamos, ¿no? Me parece que eso es yo diría, una explicación para empezar a entender estos diferentes, como vos dirías, patrones, digamos, ¿no? Hay como patrones que se van reproduciendo en buena medida en la región, digamos, ¿no? De todas maneras, más allá de que uno pueda reconocer patrones, también puede detectar ciertas singularidades, o podríamos decir ciertas particularidades, ¿no? Yendo un poco a esta última etapa, que por cierto, digo, no la podemos dar todavía por finalizada, se ha hablado de este fenómeno del giro a la izquierda, del giro populista, como vos bien destacabas, pero aún así en este contexto cabe destacar que podemos establecer por lo menos ciertos, digamos, matices, para llamar de alguna manera, ¿no? Y en ese contexto de eso que ha llamado giro a la izquierda, término con el cual yo no coincido demasiado, pero bueno, tomémoslo provisionalmente, podemos llegar a distinguir, yo diría, tres grandes, tendencias, si se quiere. Una izquierda, llamémosle más radical, una izquierda que le podríamos llamar socialdemócrata y una izquierda que le podríamos llamar populista, por decirlo de esta manera, ¿no? ¿Ejemplos para que la gente...? Ejemplos en este caso, bueno, lo que podríamos llamar como izquierda radical estaría más referenciado en el caso de Venezuela, quizás como el más emblemático. En el caso de la izquierda socialdemócrata, me parece que bien podríamos pensar el caso de Chile o el de Uruguay, o el mismo Brasil también, con la experiencia del Partido de los Trabajadores. Y en el caso de la experiencia de tipo populista, quizás podríamos ubicar la experiencia de la Argentina, que no sería propiamente radical, no es Venezuela, no es la experiencia, digamos, del tipo socialdemócrata, y se sitúa ahí un poco en una especie de continuo, como a mitad de camino entre estas dos variantes, la radical y la socialdemocrática, digamos, que ¿no? quiero explicarle a la gente que cuando habla de radical no es del radicalismo, no, radical de algo de fondo, de raíz, profundo, de raíz, no, porque a veces uno está acostumbrado, y siempre nosotros en este programa apelamos a trabajar y a pensar juntos con los televidentes, y en este sentido quería preguntarle al licenciado Leiras, doctor Leiras, perdón, porque la tesis le ganó al hombre, o sea, lo logramos. La tesis le ganó al hombre, sí. Le ganó al hombre. ¿Qué rol cumplió entonces Estados Unidos? Y esta pregunta, como vos mencionaste antes, el televidente escucha muchas veces como el fantasma de Estados Unidos por detrás y mucha película de Hollywood de por medio, que siempre tiene un papel muy importante en estas cosas, para bien y para mal, siempre promoviendo cambios, pero con una intencionalidad. Este es el mensaje que una persona que no leyó, no estudió ni nada, entiende y puede llegar a interpretar en los medios de comunicación, insisto, con la idea de las películas hollywoodenses, con los sistemas y todo el servicio de inteligencia por detrás. ¿Existe este fantasma? ¿Es así? ¿Ha logrado tener protagonismo en estos cambios que preguntaba Edith? Bueno, hay épocas y épocas, pues, hay contextos y contextos. Yo me animaría a decir que este proceso que se ha vivido en los últimos, pongamos que estamos hablando de los últimos casi 17 años, digamos, ¿no? Si contamos del momento del ascenso de Chávez al poder en Venezuela, creo que ha sido posible, entre otras cosas, por cierta, llamémosle, relativa prescindencia de los Estados Unidos respecto a lo que ha sucedido en la región. Por acción o por omisión. Y yo creo que más por omisión que por en acción, este caso, me da esta por sensación, omisión, ¿no? claro. Es decir, el tema es, Estados Unidos
ha desplegado un rol a nivel internacional que lo ha llevado a poner la energía y la atención en otro tipo de conflictos. El conflicto en Medio Oriente, el conflicto con la propia frontera mexicana, digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido, la energía y la atención que Estados Unidos ha puesto en otros focos de conflicto ha hecho que de alguna manera, podríamos decir que descuidara, si se quiere, el patio trasero y que descuidara a América Latina, ¿no? Y me parece que ese ha sido un contexto muy favorable para el despliegue de cierto tipo de estrategias, en algunos casos de mayor confrontación, en otros de menor, con respecto a la potencia hemisférica, digamos, ¿no? Con todos los matices que uno podría poner respecto a la confrontación, ¿no es cierto? Si podemos pensar en una etapa entonces donde Latinoamérica era el nene caprichoso que gritaba y pretendía que le prestaban atención a algunas cosas, o aprovechaba que no estaban mirando para hacer otras. Y luego hoy, por lo menos que el acercamiento es más claro, porque es un alineamiento mucho más notorio, difundido, expresado en todos los discursos, diciendo, bueno, acá estamos, como si hubiéramos crecido, me da la sensación a mí. Me parece que hay un poco y un poco, digamos. Sí, ¿no? Un poco de tratar de llamar la atención y un poco de aprovechar, digamos, la ventaja comparativa que supone, bueno, Estados Unidos hoy tiene la energía puesta en otros focos, entonces, bueno, podemos desplegar un tipo de política en un contexto donde, bueno, hay un margen de maniobra mayor para plantear la posibilidad de alguna confrontación, sea esta en un terreno concreto o sea en un terreno más del plano discursivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De todas maneras, me parece también que, a ver si es así como yo lo imagino, la gran potencia del norte siempre ha tratado de intervenir cuando América Latina ha intentado desviarse ideológicamente, cuando nos íbamos detrás de Cuba y detrás del Allende en Chile, nos íbamos hacia las izquierdas. Entonces es como que ahí surgieron todas las dictaduras de América Latina, propiciadas, impulsadas, avaladas por Estados Unidos. Ahora, cuando la democracia ha crecido y nos hemos consolidado, es como que estamos un poco más libres de su paternalismo. Sí, yo creo que en el caso del papel de Estados Unidos ahí hay que marcar como dos etapas en esos años 70. Una primera etapa en la cual efectivamente hay por acción o por omisión, casi en muchos casos más por acción que por omisión, un papel muy activo de Estados Unidos en auspiciar regímenes de tipo, digamos, cívico-militar, para decir que no son golpes puramente militares, y hay un cambio que se da sobre todo a partir de la presidencia de Carter, en lo cual el tema de los derechos humanos pasa a ser un tema de agenda y pasa a ser un tema a partir del cual, bueno, Estados Unidos empieza a cambiar su política hacia América Latina, ¿no? Y ese es un cambio que después se acentúa paradójicamente en los años 80, aún con la presidencia de Reagan. Y digamos, paradójicamente y no tanto, ¿por qué? Porque en definitiva, tanto demócratas como republicanos entienden que la democracia es mejor garantía de seguridad que la imprevisibilidad de muchos regímenes militares, ¿no? Claro. Hay un dato que no es menor y es importante destacar. Aquello que termina de marcar ese giro fue fundamentalmente el tema de la invasión argentina a Malvinas. Eso terminó de romper con el mito muy instalado de, bueno, las Fuerzas Armadas son un factor de estabilización en la región, ¿no? Garante del son orden. garantes del orden frente a la amenaza comunista, ¿no? Es todo lo contrario. Y todo lo contrario. Claro. Bueno, ahí empieza y hay un quiebre importante que marca este tema de, bueno, la democracia en definitiva, aún con gobiernos más o menos hostiles, más o menos confrontativos, son mejor garantía que un régimen militar imprevisible, digamos, aun cuando pueda ser una aparente muestra o garantía de seguridad, digamos. Santiago, se está empezando a hablar de golpe blando, se escucha. ¿Qué le podemos explicar al televidente? ¿De qué estamos hablando? Porque nosotros golpe lo asociamos con el golpe cívico-militar, violencia, armas de por medio, cárcel. ¿Qué sería un golpe blando? ¿Por qué empezaron a mencionar ese concepto? Y la idea del golpe blando ahí se refiere a la idea de que, bueno, el proceso de estabilización no es el proceso tradicional, con la idea del militar fuerte, digamos, o del general emblemático del régimen, sino que es un proceso, o sería un proceso por el cual, bueno, producto de una especie de operatoria mediática, judicial y económica, asistiríamos a un proceso de estabilización que termina con alguna figura de un golpe legal, de hace juicio político que daría algún tipo de fachada legal a una operatoria previa que viene en otro terreno, que no es el terreno político, sino o el terreno mediático, o el empresarial, o el judicial. Ese es un discurso que surgió luego del cambio de gobierno en la Argentina,
y con lo que está sucediendo en Brasil, En Brasil. como que hay toda una posibilidad de golpe blando utilizando las herramientas de la democracia, utilizando la justicia, las leyes, pero cayendo en destituciones de la presidenta brasilera, la posible encarcelación de la expresidenta en Argentina, y eso ha generado algo que hemos conversado ya varias veces, el protagonismo del Poder Judicial en estos países latinoamericanos, que no Así lo es. tenían en la década anterior. Es como Así que es. también los gobiernos populistas también está por pasar en Venezuela, encuentran una salida, pero es a través de la justicia, no es a través de lo político. ¿Puede ser? Es posible y de hecho, digamos, hay elementos fácticos que permiten afirmar esto. No nos olvidemos que en el año 2009 un presidente terminó en pijama en el aeropuerto de un país vecino. Recordemos el caso de Celaya, digo, ¿no? Y lo digo gráficamente. Esto, Sí, así si la destitución terminó con el presidente depositado en el aeropuerto del país vecino, en este caso de Costa Rica. En el 2012 hubo una especie de juicio express que en 48 horas terminó con la presidencia de Fernando Lugo, digamos, ¿no? Y tenemos este proceso en Brasil también, digamos, ¿no? Es decir, elementos como para plantear o afirmar esta idea del golpe blando hay. Después me parece que viene la necesidad de hacer algún examen un poco más exhaustivo como para decir, bueno, a ver, en lugar de pensar en una especie de tercera oleada autoritaria o de nuevo golpismo, bueno, podríamos empezar a pensar que, en definitiva, y volviendo al tema de los climas de época, se trata de un nuevo ciclo en Igual, el cual, bueno, pero- la democracia se funda en la alternancia, ¿no? Pero pareciera que tiene que ver también con los altos índices de corrupción que están por ahí mostrando la caída de los populismos, los que está quedando de los populismos. Entonces como que por ahí se reflota la visión de la justicia para acomodar un poco las cosas dentro de los gobiernos democráticos actuales, los más jóvenes, los que están hace menos tiempo en el poder. Es como que también el fantasma de la corrupción me parece que es un poco el que motiva toda esta movida desde lo judicial. Y bueno, ¿no? y esto digo, para que tenemos que ir a un corte, me parece que tiene mucha carga ideológica el concepto de golpe blando, porque ya poner la palabra golpe a algo que tiene que ver con una cosa que corresponde, hay una situación de corrupción, hay un caso, hay una posibilidad, hay una investigación, a eso llamarlo golpe, así libremente, yo le tengo mucho miedo a los conceptos porque sí, porque ya tienen una carga, uno presta mucha atención y genera peligro, golpe es peligro en nuestra historia, Sí, en nuestra sí, cultura. claro, sí. Entonces, bueno, después lo charlamos, ahora vamos a un pequeño corte porque nos están avisando acá y después seguimos. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendete. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Bueno, seguimos con la entrevista al doctor Leiras. Santiago, estábamos hablando de lo que era el golpe blando, decíamos que tenía una carga ideológica la idea de golpe, lo que significaba vos nos explicabas en cuanto a normativa, las posibilidades que da el sistema democrático para que esto suceda. Perdón, pero yo te quiero hacer una pequeña interrupción. Cuando vos hablas de golpe blando, nos estamos refiriendo a todas las herramientas que tiene la justicia Obvio. para trabajar sobre, Pero la palabra golpe- sobre los procesos. Pero también no nos olvidemos de la incidencia y del peso que tienen los medios de comunicación Sí, así en es. esto. No hablemos solamente de golpe blando, refiriéndonos No, tenés a razón. toda la acción judicial. También hay toda una presión sobre los gobiernos de turno, los nuevos, los anteriores, los que se fueron, de los medios de comunicación, que ejercen un cuarto poder literalmente. ¿Sí? Sí, yo creo que hay varios factores que me parece que inciden en la posibilidad de que un, entre comillas, digo, golpe prospere. Uno tiene que ver con el tema de lo mediático. Digamos, lo mediático juega en la medida en que haya algún hecho que pueda ser potenciado como escándalo, digamos, ¿no? Bien. No un invento, no es decir, algo ficticio. No algo ficticio, sino algo que realmente, Que realmente genere... sucede, un hecho Claro, concreto. un hecho- Mira, yo pongo un ejemplo cuando fue lo de Brasil. En el caso de Brasil, cuando a Fernando Collor de Mello lo destituyeron, todo empezó por un tema de familia, en realidad. Es decir, bueno, el hermano de Collor de Mello queda fuera de los negocios de la familia por una decisión empresarial
Y en este caso el hermano decide empezar a ventilar una serie de cuestiones de tráfico de influencias, con lo cual, bueno, un conflicto que en realidad era un conflicto de carácter familiar se terminó transformando en una cuestión de Estado, que los medios vieron que era un elemento interesante para generar algún proceso de conflicto a nivel político. Esto, digamos, se dio en un contexto además en el cual el escándalo tuvo el ribete escándalo porque mediaba una crisis económica de gran dimensión. Brasil vivía un proceso hiperinflacionario importante, y esto además se sumaba al hecho de que estamos hablando de un presidente que carecía de una base parlamentaria propia, tenía muy pocos apoyos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con lo cual ahí la combinación entre un hecho de corrupción, la posibilidad de potenciarlo mediáticamente, una crisis económica sin precedentes para Brasil en ese tiempo, y un gobierno muy aislado y muy débil en cuanto a apoyos parlamentarios y en la opinión pública, quiero agregar además, bueno, era sin duda un combo interesante, como para que haya condiciones muy propicias para que en ese caso cualquier salida, llamémosle cuasi parlamentaria, o como decía un amigo, de golpe parlamentario, pudiera prosperar, digamos, ¿no? Claro. Así que tenemos ahí Estamos en problema. ¿Podemos decir que Argentina en este nuevo contexto puede llegar a liderar el bloque en los países latinoamericanos hoy? Viste que siempre quedamos como en segundo o tercer lugar, la potencia Brasil, Chile con otras alianzas económicas y políticas que no coincidían con las nuestras, y Argentina ahí tratando, como charlamos siempre, ¿no?, de creyéndose más de lo que es generalmente y tratando de tener un lugar que considera que le corresponde tener. Que le corresponde por historia, digamos. Por historia. Por historia, sí, no, sí. Es una actitud, es una manera de estar y manejar las relaciones internacionales. Hoy, que esto recién empieza, toda esta oleada que se está dando, ¿puede generar un potenciamiento de la Argentina en el bloque latinoamericano? ¿No? ¿Podemos seguir como estamos? ¿Podemos liderar algún proceso? Y depende ahí de qué dirección tome, digamos, tanto UNASUR como Mercosur, Claro, como el propio tema de Brasil, digamos, ¿no? Da la sensación que la Argentina, o digamos el gobierno actual, estaría, digamos, aprovechando algún temporario vacío que ofrece la crisis brasileña para de alguna manera reposicionar a la Argentina como una especie de referente natural a nivel regional, digamos, ¿no? De esto me parece que depende, digamos, después de la dinámica que tenga el proceso, que por cierto estamos hablando de un proceso en el cual el Mercosur está en crisis, UNASUR está en crisis, Por eso. y en ese contexto la Argentina, bueno, empieza a ensayar una serie de alternativas, como ser una salida hacia el Pacífico, bueno, en un contexto en el cual la política argentina, una vez más, se mueve de manera bastante pendular, digamos, ¿no? Pero vos pensás que están atentos, es una clara política internacional que puede asumir el nuevo gobierno, que ya no es nuevo, el gobierno actual, o es algo que va viendo y va sucediendo y va resolviendo sobre la marcha. Yo creo que eso tiene que ver con algún paradigma, digamos, para decirlo de alguna manera, que, bueno, en este caso en la política exterior se traduce en una idea de la Argentina tiene que volver al mundo del cual se fue, y en ese contexto de una Argentina que tiene que volver a un mundo del cual se fue, esto implica establecer algunos vínculos a recuperar o que deberían ser recuperados, y otros nuevos, como puede ser el caso de una relación estratégica con los países del Pacífico, digamos, en el Cono Sur, como ser Colombia, Perú, con el mismo México, digamos, en el contexto de América del Norte, bueno, en un marco donde, como decía recién, ¿no?, se trata de la necesidad de un nuevo paradigma que, bueno, se traduce en un nuevo paradigma en el tratamiento particular de la política exterior de la Argentina, digamos. Que está muy movilizada, ágil, yo por lo menos lo interpreto así. No veo que están esperando a ver qué sucede, sino que activa, mueve y anticipa posibles soluciones de las crisis. Sí, creo que en ese sentido es bastante coherente, digo, la política exterior con la política interna, ¿no? Hay podríamos decir, mucha actividad. Yo diría que es muy hiperactivo en el sentido del Ejecutivo argentino. Una pregunta ahora que hablamos de Mercosur, de UNASUR. Pareciera ser que hace un buen tiempo Argentina viene pretendiendo liderar el bloque del Mercosur, de acuerdo sobre todo a la situación económica con Brasil. Hubo una fuerte injerencia de Venezuela en su momento con el liderazgo de Chávez y de Néstor Kirchner, que se quiso impulsar la UNASUR. Esto por un lado.
comparado con lo que sucedió, es como que América Latina está buscando un mercado común importante, como fue o como es el mercado común europeo, pasando por todas las etapas hasta llegar a una moneda común o a instituciones políticas y económicas comunes de la región. Con lo que acaba de suceder en el mercado, en la Comunidad Europea, con la salida de Inglaterra, ¿sigue yendo América Latina hacia un mercado común o vamos a ir la opción es a ir a mercados regionales más pequeños? No ya pensar en la América grande que soñaron después de Bolívar, Chávez y Néstor Kirchner. Sí, ahí, bueno, primero yo preguntaría qué es el Mercosur hoy. Hay una primera cuestión, digamos, ¿no? Ahí me parece que hay un tema, en estos días hemos visto una crisis que se ha puesto en evidencia desde el punto de vista institucional con el tema de la imposibilidad de hacer algo rutinario, que es el traspaso de una presidencia pro tempore de Uruguay a Venezuela, digamos, ¿no? La crisis de Venezuela y el recambio del que hablamos en algún momento en buena parte de la región, bueno, han generado una cantidad de fricciones por la cual, bueno, el Mercosur desde lo institucional hoy está en una especie de impasse que veremos de qué manera se resuelve, y en un contexto, bueno, obviamente marcado por una gran incertidumbre no solo desde lo económico, desde el futuro económico del Mercosur, sino también desde el punto de vista político y, bueno, como decía recién, institucional, digamos, ¿no? Santiago, para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, tu visión de la actualidad en Argentina hacia adelante, la proyección en los 3 años que nos quedan de este gobierno. ¿Cómo, es positiva, es negativa? ¿Cómo lo ves? Así un mensaje así más claro tuyo que no de ¿Querés que mande un mensaje positivo a la Cámara? No, capaz que tenés una visión de que nos vamos todos deprimidos, pero creo que no. No, creo que hay muchas cosas, digo, hay poco tiempo, pero algo recién mencioné. Bueno, primer rasgo me parece importante que aparece para entender el gobierno de Cambiemos, tiene que ver con esta idea de hiperactividad, me parece, ¿no? Y en un contexto de hiperactividad, bueno, se manifiestan también, quizás como para cubrir algunas de estas cuestiones, algunas dificultades en términos de la propia gestión, digamos, desde lo técnico y desde lo político, digamos. Y de lo comunicacional. Y desde lo comunicacional también, digamos, ¿no? A veces se gestiona bien, a veces se gestiona mal, y la mayor parte de veces se comunica mal. Me parece que este es un poco el resumen, digamos, ¿no? Cosas totalmente ajustables y mejorables. Sí, por supuesto. Hay cuestiones de gestión. Digo, también no nos olvidemos un detalle que es importante, ¿no? Cambiemos, y en particular el PRO, pues estamos hablando de una alianza parlamentaria, yo digo, no una coalición de gobierno, es en su origen un partido vecinal. Y nos encontramos con un partido vecinal que de la noche a la mañana se encontró con la responsabilidad de conducir no solo la Ciudad de Buenos Aires, sino la provincia de Buenos Aires y la nación. Con lo cual, yo no sé si en esta etapa estaban preparados para un desafío de esa naturaleza, que supone un salto desde lo cualitativo y de lo cuantitativo, digamos, ¿no? Un curso acelerado. Y están haciendo un curso acelerado, digamos, ¿no? Ensayo Cuando dicen que están aprendiendo, Claro. cuando ahí se habla del Nosotros aprendizaje, somos los conejillos de India. cuando ahí se habla del aprendizaje, bueno, yo creo que algo de cierto hay en Cierto, esto, digo. sí, totalmente. Están aprendiendo a conducir la nación con lo que implica algo distinto a lo que es el manejo de la ciudad, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Gracias. Santiago ha Gracias a dado una ustedes. conferencia a la Universidad de San Juan Bosco en el marco de la Cátedra Libre de Problemas Políticos Regionales y bueno, nos ha acompañado en el programa como para profundizar los análisis. Este es el libro que Santiago, uno de los tantos libros que Santiago ha publicado. Ojalá vuelvas pronto. Bueno, así esperemos. seguimos charlando y profundizando en estos Bien. temas. Esperemos. Muchas gracias, Santiago. No, gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Bueno, creo que fue más que interesante todas las cuestiones que abordó el doctor Leiras. Creo que da para mucho más, no da para este programa, sino que sería interesante tener más programas para seguir tratando esta cuestión. Pero voy a aprovechar también que estamos en el cierre para pasar 2 mensajes. Uno, las jornadas de responsabilidad social que se van a hacer acá en Trelew en el mes de octubre, que son abiertas y que creo van a ser muy interesantes. Las organiza la Facultad de Ciencias Económicas y la doctora Patricia Ken las conduce. Bueno. Y después también tenemos el 4º Congreso de Ciencia Política que va a ser el sábado 13 de noviembre acá en Trelew. Sería interesante que todos aquellos politólogos, llámese profesores de la parte relacionadas con la cuestión de educación de gobierno o todas estas cuestiones, incluso hagan ponencias para hacer
recibidas en la organización y que eso tome un poquito más de brillo. Y quiero darte un adelanto. Sí. El Congreso de Ciencia Política, entre muchos otros temas, va a tener una mesa inédita, una mesa que no es común encontrarnos en la zona y que vamos a traer especialistas, que es las emociones en política. El rol del amor, de la envidia, del odio, del resentimiento, de la admiración, de las emociones primarias del ser humano jugando en política, en los grupos, con los líderes, en los partidos. Bueno, va a ser una mesa innovadora. Eso es un tema más que interesante, porque muchas veces en la parte política, ciencia política, se trata de buscar la racionalidad, buscar las encuestas, y resulta que la cuestión parecería ser que es más pasional que racional, ¿no? Y así que esa mesa creo que va a estar muy, muy interesante. Bueno, entonces les recordamos, ahí tienen el número de celular o el mail si quieren mandar algún mensaje para que nosotros lo podamos recibir y contestarles. Y creo que no hay más que decir, simplemente esperarlos en el próximo programa. Gracias a todos por seguirnos, esperamos hacer un aporte a la educación ciudadana y a la conciencia democrática. Seguinos, acompañanos y hasta la próxima.